CTN Internacional. Transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, norte, centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online senda.fm. Hermanos, quiero anunciar que hoy al mediodía salió el video de nuestra pastora Itzia Monserrate y queremos que todo el mundo vaya, ¿verdad? Está en todas las plataformas digitales, salió hoy y no es casualidad. René González está más pegado que hace 35, 40 años atrás. Está bien pegado, yo lo quiero muchísimo. René y yo somos amigos desde el inicio, desde No Te Rindas. Y también el día 14 René hizo dueto con la pastora Itzia y no habíamos hablado y de momento pues ella se entera, yo me entero de que ella está haciendo un dueto con René en una canción que ella escribió. En el caso mío es una canción que escribió René y hace algunos años, no puedo decir cuántos, pero el otro día. Y damos gracias a Dios porque el 14 de este mes también sale nuestro video, que no lo produje yo, todo esto lo hizo nuestro hijo, el pastor Luis Avilés, desde Nueva York, de Blessing Recording. Y pues estamos contentos porque el tema se llama Despierta, porque yo creo que hay que sacudir el mundo entero y hay que despertar. Así que honremos, ¿verdad? Auspiciemos la música de Alwin, hay que ir, mire, bájela y promuévala, la de todos los ministros de la casa de Nicole, que sacó uno bien lindo, Juan Gandesel. Y tenemos una casa de adoradores del grupo Regeneración también, precioso. Hasta Lucy está cantando en estos días. No, eso no se lo creo yo. Para mí es un honor presentar a una mujer ungida, parte del equipo de maestros de los 5 ministerios. Hay muchos ministerios, muchos derivados de servidores y todo eso, pero cuando hablamos de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, también está el maestro. Y nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra. Hoy en día escuchamos muchas cosas, pero tenemos que estar en la palabra. Así que para mí es un honor presentar a nuestra hermana Soneli. Le demos un aplauso, ella va a tener la clase de hoy. Continuamos con la enseñanza del Nuevo Testamento. Adelante. Muchas bendiciones a todos. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí. Gracias, apóstoles. Gracias, pastora Wanda Rolón y pastor Pablo Ortega. Gracias a Lucy. Gracias por la enseñanza. Uno no sale de la nada. Siempre hay que dar gloria a Dios y gloria y honra a aquellos también que te han enseñado. Mi mamá, mi papá me educaron en la palabra. Y ese fundamento
es lo que ha servido para yo poder seguir creciendo en la palabra del Señor. Así que instruya al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Así que honro a mis padres también. Y en esta noche, ¿verdad? Tenemos tarea. Le adelanto que no sé si vamos a poder terminar hoy. Y si no podemos terminar hoy con lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y no hay otro espacio, les recomiendo y les invito a matricularse en casa. Colegio Apostólico, la Senda Antigua, donde se enseñan la palabra de Dios, donde, ¿verdad?, Dios ha traído y ha levantado hombres y mujeres para instruir su palabra. Así que, ¿verdad?, aquí está Lucy, pueden llamar a la oficina y se matriculan y ahí vamos con gozo a seguir enseñando la palabra del Señor. Así que un repasito para los que no estuvieron la semana pasada. Estuvimos hablando del libro de Mateo, estuvimos hablando de los evangelios y me gustaría hacer un corto resumen para beneficio de aquellos que no estaban y para beneficio de los que sí estaban, pero a veces se nos olvida. Así que trabajamos con 2 preguntas esenciales y van a seguir siendo el hilo conductor de lo que es nuestra enseñanza en esta noche. Y la pregunta principal era, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es el Jesús que conoce el mundo? ¿Quién es el Jesús que proyectamos? Y segunda pregunta, ¿qué es el evangelio del reino? Porque Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Y si nosotros vamos a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas, necesitamos predicar el mismo evangelio que predicó Jesús. Y ese es el evangelio del reino. Así que siguen esas 2 preguntas ahí en el tintero. En muchas ocasiones, nuestra visión de Jesús o nuestro conocimiento de Jesús muchas veces depende más de lo que dicen otros, de lo que vemos en la televisión, de lo que nos proyecta Hollywood, de lo que vemos en las películas, de lo que leemos en otros libros. Y tenemos una imagen errada de lo que es la figura de Jesús. Y es necesario filtrar esa pregunta a través de su palabra. Es necesario mirarlo a través del lente de los evangelios para que aprendamos a conocer y a predicar el Jesús verdadero. Muchas veces comparamos a Jesús quizás como, o lo ponemos igual que si fuera un Gandhi. Y todo es peace and love y qué bueno. Pero Jesús es mucho más. Cantábamos ahorita que Él está vivo. Y en esencia, Corintio nos dice que si no hubiese habido resurrección, en vano sería nuestra predicación y nuestra fe. Así que nosotros servimos a un Cristo de poder, un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Ese es el Cristo del cual vamos a estar hablando en este tiempo. Hablamos de que el evangelio significaba buenas nuevas. Hablamos de que vemos retratada la obra, la misión, las enseñanzas, el ministerio de Jesús en cada uno de estos libros. Hablamos de que los evangelios son el relato de esa intervención redentora del Padre a través de su Hijo y con la unción del Espíritu Santo y que a la larga es delegada a nosotros, su iglesia. Hablamos de que los 4 evangelios retratan o presentan 4 perspectivas de Jesús. Que Marcos se menciona, ¿verdad?, que es para los judíos y que representa a Cristo como rey, a Jesús como ese rey esperado. Hablamos que Marcos habla a los gentiles, a los romanos, y que presenta a Cristo como siervo. Mateo como rey y Marcos como siervo. Hablamos de que Lucas le habla a los gentiles también, en este caso a los griegos, y presenta la figura de Cristo como ese varón perfecto, como ese varón ideal a quien seguir. Y mencionamos que Juan le hablaba a la iglesia y que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. También hablamos de esos 400 años de silencio, ese contexto histórico que siempre es bien importante porque nosotros no podemos ver la figura de Jesús como alejada de lo que es la realidad de la vida. Jesús caminó en esta tierra. Jesús está vivo. Nosotros predicamos a un Jesús que vivió, que se metió entre los hombres y que por eso pudo decir el reino de los cielos se ha acercado. Él era el Emanuel. Él es el Emanuel. El Dios con nosotros. Así que nosotros no podemos tener a un Jesús muy lejos por allá de que no lo puedo tocar, no lo puedo alcanzar, pero tampoco a un solo Jesús histórico como que vivió y hizo su obra y ya no tiene pertinencia. Porque Dios fue, es y será. Y ese es el Dios que nosotros servimos. También hablamos de que este pueblo que Dios había levantado
tenían la esperanza, a pesar de esos 400 años, había una promesa de que vendría un Mesías. Y este pueblo había sido saqueado, conquistado, estaba bajo un yugo opresor, había corrupción, la gente vivía lejos de Dios y cualquier parecido con la realidad nuestra hoy día, pura coincidencia, dicen por ahí, sigue siendo pertinente el mensaje del Evangelio del Reino hoy. Eso es lo que nos revela. Porque la maldad va a existir, pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y traer el mensaje de restauración y de arrepentimiento que predicó Jesús. Cuando entramos en Mateos, hablamos de que su intención era probar que Jesús era el Mesías esperado, el rey que en base a su genealogía tenía el derecho legítimo de sentarse en la silla de rey. Hablamos, ¿verdad?, de la visita de los magos, de Juan el Bautista, cómo lo precede para preparar el camino y predica arrepentimiento, que no era otra cosa de cambio de dirección, cambio de acción, cambio de actitud. Vivía de una manera y ahora voy a vivir de otra, porque hay alguien que me ciñe. Hablamos de que Juan bautiza a Jesús operando bajo el principio de autoridad y recibe la aprobación de su Padre al descender la paloma y recibir, ¿verdad?, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hablamos también de que Jesús es enviado al desierto por el Espíritu en el capítulo 4 para ser tentado y sale vencedor a través de la palabra. Hablamos entonces también, entrando en el capítulo 5, que Él empieza a predicar ese evangelio, empieza a su ministerio a trabajar. Y el ministerio de Jesús es importante que entendamos que no solamente se basó en sanar, sino que Él enseñó, Él predicó, Él hizo discípulos, Él sanó a los enfermos, Él resucitó muertos, Él echó fuera demonios. Era un ministerio completo, abarcador. Y ese es el trabajo que nos ha sido delegado a nosotros como iglesia. Así que cuando nos pregunten cuál es la labor de la iglesia, ese es el resumen de la labor de la iglesia. Porque es el mismo trabajo que nos enseñó a hacer Jesús. Tenemos que enseñar, tenemos que restaurar, tenemos que sanar, tenemos que libertar, tenemos que predicar. La predicación de Jesús comienza diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 4 nos menciona que llama a 4 discípulos, ¿verdad?, que iban a ser parte de su ministerio. Pero antes de todo eso, antes de escoger a los demás, empieza a decirles, déjenme hablarles un poquito de lo que yo espero de aquellos que vienen a vivir bajo este reino. Y ahí es que comenzamos a hablar acerca de la plataforma de gobierno de Jesús. Y eso empieza en el capítulo número 5, en las bienaventuranzas. Hablamos de que Él venía a establecer un reino. Y un reino no era otra cosa que esa influencia de ese rey bajo su territorio. Va a esos habitantes que están sujetos a ese rey, que tiene cultura, que tiene valores, que tiene moral, que tiene estilo de vida, que tiene un idioma particular, vocabulario, que tiene tradiciones y que reflejan en esencia la naturaleza de ese rey. Ver a los ciudadanos es ver al rey. O eso es lo que se espera de un reino. Que cuando la gente mire a aquellos que viven bajo ese reino, puedan entender y comprender cuál es la naturaleza y cuál es la esencia de ese rey. Y esa es la importancia de vivir bajo el reino. Y el reino correcto, de representar el reino correcto. Hablamos también que el reino operaba bajo principios. Y alguno de esos principios era el principio de la autoridad, que es esa potestad que se nos da de ejercer el poder. Hablamos que operaba también lo que es el poder y la justicia. Y hubo unos versículos, ¿verdad?, que se me escaparon la pasada vez, pero no quiero que se me escapen esta. Y es Romanos 14, 17. Aquellos que toman nota y que es bien importante cuando estamos cogiendo clases, tomar nota, Romanos 14, 17 e Isaías 32, 17. Porque en esos dos versículos se resume lo que es el reino y el reino de Dios. Y el primero dice así, Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios trasciende más allá de lo que yo pueda tener, lo que yo pueda poseer, lo que me puedan dar, lo que la cuenta de mi banco dice, el carro que yo guío, la ropa que me pongo, la marca que me pongo, me dejo de poner, en qué sitio yo como, con quién me junto, dónde vivo. Porque no se trata de comida, bebida, no se trata de cosas materiales. El reino de Dios dice que es justicia, paz y gozo. Y como consecuencia,
Isaías 32:17 me dice que el efecto de esa justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y si decimos amén y decimos, aquí terminó el mensaje de Jesús, yo creo que con esa definición que nos da Isaías y Romanos podemos entender suficiente cuál era la labor de Jesús aquí en la tierra. Él venía a cumplir la ley para operar en justicia de manera tal que todos aquellos ciudadanos del reino pudieran vivir en paz, en reposo y en seguridad para siempre. Y ese mensaje sigue siendo vigente hoy. Jesús no vino a hacer lo suyo por un ladito y a quedarse callado y a tener 2 o 3 fans o 3 likes y después pues resucitar y llegar al cielo. No, Él vino a establecer justicia en la tierra. La tierra está corrompida, había entrado el pecado. Y Él venía a restablecer ese reino de los cielos aquí en la tierra, para que aquellos hombres y mujeres que dijeran, sí, yo te acepto y estoy dispuesta a seguirte, cueste lo que cuesta, puedan vivir en el reposo y en la paz de su justicia. Jesús levantó su voz en contra de la injusticia. Jesús no se quedó callado. Jesús condenó lo que estaba mal, pero lo hizo de una manera que la gente recibía y entendía su misericordia, su amor, su compasión. Contra quienes habló bien duro fue contra las estructuras. Contra aquellos que decían, sí, nosotros pertenecemos a Dios, pero hacían lo que le daba la gana. Contra aquellos que decían, sí, nosotros representamos el reino, pero imponían las cosas que ellos querían para sacar algún tipo de favor hacia su persona. Aquellos que vivían en corrupción y que habían corrompido la ley de Dios, la ley de Jehová. Contra aquellos sí les dijo, y les habló bien fuerte. Pero contra el pecador, contra aquel que estaba errando, contra aquel que había vivido en una vida de pecado, de opresión, se acercó la misericordia. Y con esa misma rectitud y con esa misma verdad los trajo a justicia. Y le dijo, arrepiéntete y sígueme. Cambia tu manera de vivir y vas a empezar a vivir una vida de reposo y seguridad en mí. ¿Amén? Tenemos también que en el Evangelio, ¿verdad? En Mateos, hablamos acerca de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, ¿verdad?, se resumen en lo que es el carácter que se espera de ese ciudadano del reino. Hablamos acerca de ser pobres en espíritu, de ser mansos, de hablar justicia, de ser misericordiosos, ¿verdad? Y todas estas cosas que son contrarias a lo que quizás el mundo espera. O lo que la gente esperaba de un rey que venía a entronarse y que venía a sacar al gobierno detractor. Y fue un choque para aquellos que le escuchaban. Hablamos también acerca de ser la luz y a mí siempre me gusta utilizar símbolos o algún elemento que nos ayude a recordar. Y voy a dejar esta botellita aquí. No se preocupen, es agua y es aceite. ¿Okay? Y lo que quiero representar con esto es lo que hablábamos la semana pasada acerca de ser la luz, de ser la diferencia, de vivir una vida distinta y diferente a la que vive el mundo, a la que vive el reino de las tinieblas, a pesar de que nosotros estamos en este mundo. Y es algo, ¿verdad?, un experimento sencillo que se hace en la escuela elemental para la feria científica y está bien chévere. Pero lo voy a dejar aquí para elemento de que nosotros podamos entender, de que nosotros representamos el aceite. El aceite siempre que se usa se representa al Espíritu Santo, su unción. Y el agua, en este caso, va a ser el mundo. Estamos en el mundo, estamos metidos en la botella, pero no nos mezclamos. ¿Ok? No nos mezclamos. Yo puedo batir y batir y batir y batir y batir y batir, pero yo vengo de mi esencia. Yo sé qué reino yo pertenezco. Yo sé quién está guiando mi vida y ciñendo mi vida para yo caminar de la manera justa que Él me ha llamado a vivir. En la verdad, en la justicia, en la rectitud, en su palabra, en sus enseñanzas, en su ejemplo. Para que entonces cuando me miren a mí puedan evidentemente distinguir esto es del reino de Dios. Hay otro elemento que yo a veces uso y es el de las bolitas. Creo que John una vez me ayudó. Que muchas veces estamos metidos en el mundo y nadie nos ve, ni nos distingue, ni sabe que estamos ahí, a menos que nos metan la mano y digan, ah, sí, había algo. Y ahí es entonces cuando, pues, en la comparación que utiliza Jesús de la sal y la luz, venimos a ser hollados por los hombres porque seguimos siendo sal, pero no estamos sirviendo para lo que necesitamos servir. Así que en esta noche, por lo menos, si algo se nos queda, es que yo quiero ser del aceite.
Yo quiero ser del reino. Yo quiero que evidentemente se vea en mí la imagen de Cristo. ¿Ven? Así que lo voy a dejar ahí como recordatorio. Ahorita vamos a hacer otra actividad más que voy a necesitar la ayuda de Soreli. También hablamos de que en estos capítulos me hablaba del 6 en adelante, de los deberes y los derechos que yo tengo en el reino. Cómo me hablaba que ahora yo tengo que amar al prójimo, amar a mis enemigos, hacer el bien, no para fama, no para que otros me vean, no para que otros digan, ay, qué bueno lo hiciste, qué lindo lo hiciste, qué bien te quedó, qué bien predicaste, qué chévere, me gustó cuando visitaste a esos enfermos. No, sino para agradar a Dios. Sino para agradar a Dios. Y que para que mis obras puedan guiar a los otros a Cristo. Que si hay algo bueno en mí, como decía, ¿verdad, Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si hay algo digno en mí, que tú me admires, que tú me mires, que tú digas, yo quiero ser como tú, que sea porque te dirijo a Cristo. Que sea porque represento el reino. Que sea porque hay algo de justicia en mí. Hablamos entonces y hoy comenzamos a trabajar con el capítulo 6 y no se preocupen que vamos a ir rapidito para poder alcanzar a los próximos y además de que Mateo contiene muchos de los principios que se repiten en Marcos y que se repiten en Lucas, así que en los próximos capítulos o en los próximos libros vamos a ir un poquito más rapidito, pero es bien importante y no quiero dejarlo pasar por alto, el idioma del reino. Y eso está en el capítulo número 6, lo que nosotros conocemos quizás como la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta oración nosotros vemos cómo Jesús ahora toma la figura del Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, del Dios que este pueblo conocía como el Dios libertador, que lo sacó de Egipto, que hizo milagros, señales, prodigios, proezas, que habían escuchado, que habían quizás recitado sus obras y sus maravillas de generación en generación y que los habían escrito en los dinteles de sus puertas, que los tenían escritos por todas partes, las obras de Jehová. Pero era un Jehová allá en el cielo, allá en el trono, allá en un jinete que cabalga los cielos. Y ahora Jesús viene y les dice, ¿ustedes quieren aprender a orar? Y si los discípulos le preguntaron como, mira, enséñanos a orar, ¿cómo es que tú oras? Es porque habían visto que él oraba. Y eso le causó quizás una intriga en su corazón a decir como que, mira, nosotros también queremos orar como tú oras, porque nosotros oramos, pero como que tú oras diferente. Y como él inicia esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Además de que él dice, ¿verdad? No vas a orar como el papagayo, no vas a orar como los hipócritas. Tú te vas a encerrar allí en tu intimidad, en tu aposento. Y el Padre que está en el cielo es el que te recompensará en público. Pero empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora él está cogiendo esta imagen de Dios y diciéndole, Él es tu papá. Ese mismo que guarda a Israel. Ese mismo que hizo los milagros. Ese mismo que abrió el mar. Ese mismo Dios que envió las plagas a Egipto, ese mismo Dios que ha estado guiando a este pueblo año tras año, generación tras generación, es tu papá. Y eso no es poca cosa, porque la figura del Padre es aquella persona, ¿verdad?, que instruye, que provee, que dirige, que cubre, que protege, que guarda, que cuida, que está ahí para tus necesidades, que es cercano a ti, que vive en tu núcleo. Es esa sensación de seguridad de que hay alguien que va a velar por mí, que hay alguien que me va a defender, que hay alguien que no me va a dejar solo. Y esa es la figura que Jesús está diciendo, cuando tú vayas a orar, ya no vas a orar a un Dios lejano, vas a orar a un Padre de cerca. Y esa es la relación que Jesús quiere restaurar. Y en esta hora, ¿verdad? Yo hablo a aquellos que quizás no han tenido una figura de padre, que haya marcado una buena imagen de lo que es un padre. Dios Padre está ahí para ti y nunca te va a abandonar. El Señor puede sanar cada herida en tu corazón, cada vacío, cualquier cosa que quizás una imagen negativa haya marcado en tu mente, en tu corazón y que haya quizás trastocado esa imagen que hoy no te permite ver a Dios como un padre que ama, como un padre que restaura, como un padre que está presente, como un padre que suple. Hoy ten la confianza de que cuando llegues a tu casa o aquí mismo,
cerrada la puerta de tu aposento, derrámate delante de Él y dile, papá, aquí estoy. Quizás no te he conocido así, pero hoy te necesito así en mi vida. Suple cada necesidad, sana cada herida, restaura mi relación contigo, porque yo quiero tenerte. Así como Jesús hablaba de ti, yo quiero tenerte en mi vida. Y vas a ver una diferencia en tu relación con Dios. Vas a empezar a verlo diferente. Vas a empezar a recibir y a ser, ¿verdad?, benefactor de todas esas maravillas que Dios tiene reservadas para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre porque Él es santo. Y cuando oramos, ¿verdad?, nos acercamos creyendo que le hay, sabiendo que Él es nuestro Padre, pero reconociendo su autoridad, reconociendo su santidad, reconociendo que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venga tu reino. Y cuando nosotros leemos esta oración, vemos en la prioridad en la cual nosotros debemos orar y presentar las cosas en oración. Muchas veces nosotros empezamos como que, ay, Señor Santo, sí, qué bueno eres, pero te pido esto, te pido esto, te pido lo otro, mira aquello, mira lo otro, esto, lo otro. Y se nos olvida que hay un orden. Que cuando yo entro en intimidad con Dios, yo le reconozco como mi Padre. Yo sé que Él me va a suplir. Yo sé que Él tiene cuidado de mí. Pero yo lo primero que voy a pedir es que se establezca tu reino. ¿Y por qué se tiene que establecer el reino? Porque cuando nosotros hablamos de las características del reino, el reino en sí contiene y tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Por ende, cuando yo entiendo que Él es mi rey, que Él es mi soberano, que Él es mi papá, que Él lo suple todo, y cuando yo le pido, venga tu reino aquí a mi vida, venga tu reino aquí a esta situación, venga tu reino y se establezca, todo lo demás está planchado, como dicen por ahí, porque en el reino está contenido todo lo que tú y yo necesitamos. Porque cuando nosotros vivimos en el reino, cuando nosotros entendemos que la naturaleza de ese rey nos permite a nosotros tener acceso a todo lo que Él provee, vamos a entender que necesitamos descansar. Vamos a entender que necesitamos confiar. Vamos a entender que entonces yo tengo la responsabilidad de vivir como Él me mandó a vivir, porque Él se va a encargar de mí. De predicar lo que yo tengo que predicar, porque Él tiene cuidado de mí. Venga tu reino. Y por ahí, ¿verdad?, todos ustedes conocen la oración y se las dejo de asignación para que la lea y examine. ¿Cuál es el orden de prioridades que hay a la hora de nosotros orar? Y con esto no le estoy diciendo que no guerree, que no declare, que no haga esto. No le estoy diciendo nada de eso. Le estoy diciendo que aprendamos a intimar con Él de la manera que Él nos pide que intimemos con Él. Porque si esa fue la oración modelo que Él nos dejó, es porque en ella contiene lo que nosotros necesitamos hacer para tener acceso a lo que Él quiere darnos. ¿Amén? Tenemos también entonces que en el capítulo, otra cosita bien importante que no quiero dejar. Además de eso nos dice que nosotros tenemos que vivir un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No tengas afán, no te desesperes. Dios tiene cuidado de ti y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una parte esencial que lo que es el perdón en el reino es un principio de vida. Nosotros estamos aquí porque hemos sido perdonados, porque hemos sido lavados por su sangre, porque Él nos ha restaurado y nos ha dado una otra oportunidad. Y caemos, y sí, caemos muchas veces, pero la palabra de Dios también nos dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Pero hay un proceso de arrepentimiento, hay un proceso de pedir perdón, hay un proceso de cambiar mi manera de pensar, de ser, de hacer las cosas, para yo regresar otra vez y decir, ok, aquí estoy otra vez de nuevo, dame una oportunidad, yo quiero intentarlo. Y Él nos levanta. Pero de la misma manera que nosotros nos hemos sido perdonados, Él nos pide que nosotros aprendamos a perdonar. ¿Okay? Tenemos entonces, el reino también tiene manifestaciones y demostración de poder. ¿Y cómo es eso? El capítulo 8 hasta el capítulo 10, nosotros vamos a ver cómo entonces Jesús empieza a ejercer ese poder y esa autoridad que Él tiene. Lo hace a través de sanar la enfermedad, de controlar a la naturaleza, de desatar y libertar a aquellas personas que vivían bajo demonios, de perdonar el pecado,
de resucitar a aquellos que habían vivido y habían muerto. Vamos a ver que en cada uno de estos capítulos, ¿verdad? Mateo lo que hace es presentarnos diferentes milagros que él hace. ¿Okay? Cómo sana un paralítico, cómo restaura a aquel cobrador de impuestos que le había mencionado que era Mateo, cómo empieza entonces a resucitar, a los mudos a hablar, cómo empieza a verse la misericordia de Jesús. Ahorita la pastora hablaba de cómo él sanaba a los leprosos. Y el toque a un leproso no solamente hablaba, ¿verdad?, del poder sanador de Jesús, sino hablaba de la misericordia de Jesús. Porque el tocar a un leproso no solamente significaba que tú te podías infectar o enfermar o se te pegaba la enfermedad, sino que ya tú eras inmundo. Porque los leprosos eran considerados inmundos. Y por eso la gente como que era como el cuco, cuando te dicen cuando eres chiquitito, que no existe, by the way, pero te decían, ay, que viene el cuco, pues tú te salías. Pues cuando venían los leprosos de igual manera, había un sistema, ellos tenían que anunciar que venían. Pero no solamente por el miedo a que se les pegaba la enfermedad, era por el miedo a que yo también entonces me van a tener que sacar de la sociedad, sacar afuera, porque tú me vas a contaminar. Y ahora yo voy a ser inmundo. Ahora yo entonces voy a tener que pasar por un ritual de limpieza para volverme a integrar. Y Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, que yo cargo. Lo que es la santidad, lo que es la pureza, lo que es el poder, para no solamente sanar tu enfermedad, sino para devolverte tu lugar en la sociedad. ¿Amén? Así que vemos la demostración de poder de Jesús a través de estos 2 capítulos del 8 al 10. También vemos que en el capítulo 10 en adelante, él lo que hace es la extensión del reino. Hemos hablado de que, ¿verdad?, él se establece la justicia, él cumple la palabra, él cumple cada una de las profecías, se somete a la autoridad. Vemos que entonces empieza a presentar su plataforma, empieza a demostrar que, mira, no es solamente palabras, sino es poder también. Y ahora le dice, tengo que escoger gente que corra conmigo este evangelio. Tengo que seleccionar personas que me acompañen a predicar este evangelio. Y entonces empieza a escoger gente. Escoge a sus discípulos, le da autoridad y en el capítulo 10 les designa cuál es entonces lo que sería su misión. Escoge, ¿verdad?, hombres y mujeres, hombres en este caso, pero representando nuestra vida. Él no escoge aquí gente, ¿verdad?, cheches de la película solamente. Escoge a hombres que a veces uno dice como que, Dios mío, pero ¿qué cogiste este? Pero ahí estabas tú y ahí estaba yo, imperfectos, con debilidades, con corajes que a veces le daban a Juan y a su hermano, ¿verdad?, que le dicen los hijos del trueno, que quizás les faltaba misericordia y cuando querían a veces como que Jesús bajara fuego del cielo y destruyera a aquellos allá. Sin embargo, eran los seguidores de Jesús. Un Pedro que tú dices impulsivo, pero es que él contesta lo primero que le preguntan, él rápido saca la espada y quiere cortar orejas, pero era discípulo de Jesús. Tenemos a otros que lo que se conoce fue como que trajeron a su hermano al evangelio y pues no se conoce mucho más. Sin embargo, todos estos hombres con diferentes caracteres, con diferentes maneras de ser, Jesús los escoge para establecer su reino. De la misma manera que te escoge a ti, que nos escoge a mí, con nuestras debilidades e imperfecciones, para seguir expandiendo su reino. Pero fueron hombres que, ¿verdad?, les comparto este libro, se llama Jesus Freaks, de DC Talk, y comparte las historias, ¿verdad?, de no solamente las historias de los discípulos y los apóstoles que estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, cuando realmente entendieron, wow, esta fue la obra de Jesús. Porque cuando nosotros vamos leyendo los primeros capítulos, vemos a hombres que les costó entender cuál era la misión de Jesús. Vemos a hombres que en algún momento dado se confundieron pensando que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra y que eventualmente se iba a sentar en el trono allí a gobernar. Y se atrevieron hasta a pedirle, mira, yo quiero una silla a tu derecha y a tu izquierda, porque pensaron que iban a ser reyes allí. Y muchas veces nosotros como que nos confundimos también y pensamos que esto se trata de posición.
de que me elijan a mí, de que me pongan el tag a mí, de que me den el liderato a mí, del que salga en la televisión sea yo, el que me pasen en mí. Y sus discípulos tuvieron esas luchas. Y les invito a leer la Biblia, no solamente como un libro teológico, del cual le vamos a sacar mucha enseñanza y principios para el reino y para el evangelio. Le invito a leer la Biblia quizás con una mente hasta más carnal, que pasó en la vida real, que eran hombres que estuvieron luchando inclusive entre ellos mismos por quién iba a ser el primero. Que había hombres ahí que estaban dispuestos quizás a que sea mi nombre primero antes que esté el tuyo. Y no fue quizás hasta el final que entendieron que Jesús no me estaba hablando de este reino aquí en la tierra. Y cuando entendieron eso, y fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo, fueron transformados también en el caminar, porque Jesús les daba duro también cuando se encerraban, le decía, pero ¿que quién les dijo a ustedes que esto se trata de ser el primero? Eso no va a ser así entre ustedes. Que entre ustedes el más pequeño sea el mayor. Que el que sirva entonces sea el que sea exaltado. Porque yo mismo, que soy Dios Todopoderoso, vine a servir y no a ser servido. Él los instruyó, Él los discipuló. Fueron 3 años ahí que Él estuvo discipulando a esos hombres. Porque en su mentalidad todavía no había sido renovada. Léalo, está en el texto. Léalo. Muchas veces como que lo glorificamos mucho, no, pero léanlo porque fueron hombres, como tú y como yo, tuvieron nuestras luchas. Pero nosotros tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, en nuestro ser, que nos guía a todo entendimiento, que nos guía, que nos lleva, ¿verdad?, al conocimiento de Jesús. Que cuando queremos entonces dar ese paso en falso, el Espíritu Santo está ahí, constantemente recordándonos, esa no es la manera de Jesús. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es el reino. Eso no me representa. Sujeta. Coge la cruz otra vez. Y nosotros tenemos que constantemente, por eso les hablaba la semana pasada, de renovar nuestro pensamiento. Permitirnos, ¿verdad?, ser instruidos por su palabra, discipulados constantemente para sujetar esta carne, que muchas veces quiere gobernar. Y vivir la vida sujeta al Espíritu. Pues Él escoge a estos hombres, ¿verdad? Y les da autoridad, les dice, vamos a predicar, van a predicar, les voy a dar autoridad para que ustedes también vayan, sanen, prediquen, liberten. Y Mateo 16 marca un momento bien particular en lo que era la vida y el ministerio de Jesús y de estos hombres. Y es cuando la revelación llega a Pedro de quién verdaderamente es Jesús. Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos y esto es una transferencia de autoridad. Cuando le dicen, ¿y los hombres? ¿Qué dicen que soy yo? Por ahí empiezan a hablar de ser el profeta, lo otro. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro con su impulsividad, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el que esperábamos, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el porque todo está pasando porque a ti estábamos esperando. Y rápidamente Jesús establece sobre esa confesión que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no tendrían poder sobre nosotros como iglesia. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, y ahí está la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros como iglesia, como reino de Dios? Cuando nosotros podemos reconocer que Él es el Cristo, que Él era el enviado, que Él es el Emanuel, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el todopoderoso Dios, el que nunca me va a dejar, el que nunca me va a desamparar, el que tiene contado todos mis días, el que me viste de autoridad, la razón por la cual yo vivo, respiro, hago todo lo que hago. Entonces, ahí podemos recibir la transferencia de esa autoridad de su reino. Si vivimos bajo autoridad, se nos otorgará el poder para establecer el dominio en el reino. Hasta ahora, ¿estamos entendiendo? Yo sé que no pueden hablar mucho por la cosa esa, pero señales aquí de que sí.
cuando nosotros entonces vamos en adelante, vamos a ver que hay un sinnúmero de parábolas que Mateo escoge, porque son parábolas que hablan de los principios del reino, que hablan específicamente de lo que se espera de aquellos que viven en ese reino. Es bien importante, ¿verdad?, cuando ustedes las vayan a leer en su casa, porque no vamos a tener el tiempo de hacerlo aquí. Vamos a ver que Mateo habla, ¿verdad?, de diferentes parábolas. Parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, de la mostaza, de la levadura, y cada una de ellas, de la red, de lo que era la perla del gran precio, hablan de cómo ese reino vino a establecerse. Cómo Dios se hizo hombre para venir y acercarse a salvar lo suyo. Cómo Dios vino a escoger a cada uno de nosotros para seguir expandiendo su reino aquí en la tierra y que otros puedan conocer. Hay una bien interesante, y con eso, ¿verdad?, es la única que voy a entrar en cuanto a Mateo, es la de la cizaña y el trigo. Esa se encuentra en Mateos. Discúlpenme que se me voló aquí un momentito. Ya vamos por Mateos 13, parábola del sembrador, y en Mateos 13, del 24 en adelante, le dice, el reino, él le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es bien importante, ¿verdad? Hay dos elementos aquí, que es el trigo y la cizaña. Y cuando nosotros vemos imágenes del trigo y la cizaña, y recuerdo que el apóstol también trajo una predicación acerca de esto y nos trajo las imágenes, son muy parecidas. Es como una espiga que se parece en esencia, parecen lo mismo. Sin embargo, no son lo mismo. ¿Okay? Y en el reino va a suceder esto. Va a venir gente, ¿verdad? Y esta es la traducción @bichuelas acá. Va a venir gente que va a decir que es parte del reino, pero realmente no es del reino, sino que las plantó el enemigo. ¿Y cómo vamos a saber la diferencia? Y esto es algo que también enseñó el apóstol. Porque cuando en ese crecimiento, que van creciendo juntas, el trigo empieza a doblarse. El trigo empieza a postrarse por el peso que tiene arriba. Y entonces eso marca una diferencia evidente entre cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y por eso el sembrador le dice ahí en ese momento, no te apures de sacarla ahora, muchacho. Olvídate de eso. Hay cosas más importantes que hacer en el reino que estar pendiente de quién no es, o quién sí es, o si aquel quiere o no quiere, si este quiere tomar mi lugar o no quiere tomar mi lugar, si ese quiere hacer su trabajo o no quiere hacer su trabajo. Hay cosas más importantes que eso en el reino. A la larga, cuando sea la hora de la cosecha, vas a ver evidentemente quién era y quién no era. Quién pertenece y quién no pertenece. Porque se postra. Y la postración, ¿verdad?, no es otra cosa, ¿verdad?, que es como un símbolo de adoración. Es una vida de servicio. Y qué mejor que esta parábola para nosotros entonces poder hacer una entrada a lo que es Marcos. Hay muchas cosas más de Mateo que son bien importantes, ¿verdad? Las señales del fin, la crucifixión, la resurrección, y eso se les voy a dejar de tarea. Pero Marcos nos trae una enseñanza tan y tan pertinente para este tiempo, que es importante que nosotros vayamos a ella, por lo menos en el tiempito que me queda. Y es que Marcos nos presenta la figura de siervo. Jesús como siervo. Y muchas veces
cuando nosotros hablamos de realeza, de grandeza, de rey, de todopoderoso, ¿verdad? Eso viene con pompas, con platillos, con grandeza, con alfombra roja, con mucho recibimiento. Sin embargo, ¿verdad? Esa parte se la vamos a dejar a Mateo, representando al Cristo como ese rey. Cuando vamos a Marcos, Jesús dice no, vamos a hablar del servicio. Vamos a hablar de la acción. Vamos a hablar de distinguir lo que hacen de lo que hablan. Vamos a hablar de lo que mueve el reino. Y entonces tenemos a Marcos, que es el evangelio más corto, que de hecho no contiene ninguna genealogía. Mateo lo abrimos con una genealogía bien larga que no la leímos completa, pero dijimos que era bien importante para los judíos. Ahora le estamos hablando a otro grupo, le estamos hablando a los romanos, a los gentiles, gente de acción, gente de que no me hagas el cuento largo, ve al grano. Y entonces él dice, pues yo tengo lo perfecto para ti. Cristo, el siervo. Eso es lo que tú necesitas saber. Cómo vivir en el reino, pero con un Cristo siervo. No está concentrado en la acción del ministerio de Jesús. Yo siempre digo que esta es la película de la vida de Jesús. Si cogiéramos todos los clips de las cosas que Jesús hizo, pues tendríamos a Mateo. Rapidito. ¿Okay? Las enseñanzas corresponden a las obras del siervo de Jehová. Comienza ubicando a Jesús en un momento profético. Si nosotros vamos a Marcos, lo primero que nos dice y lo primero que nos enseña es específicamente el nacimiento, no el nacimiento, sino cómo Juan el Bautista va preparando el camino. Que fue lo que hablamos, que también sentó las pautas para el ministerio de Jesús cuando Él se somete bajo autoridad. Para Marcos, el evangelio es bien simple. Es llanamente y sinónimo de Jesús. Y si hay algo que me gustaría dejar grabado en la mente y en los corazones en esta noche, es que muchas veces nosotros complicamos el evangelio. Y el evangelio es sencillo. El evangelio es Jesús. El evangelio es hacer su voluntad. El evangelio es seguir sus pasos. Cuando lo complicamos mucho más que eso, como que nos empezamos a enredar y a patinar. Pero si nos concentramos en esas letras rojas, que es lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, vamos a vivir realmente el evangelio del reino. Lo demás, ¿verdad? Como cualquier otra cosa, viene por añadidura y Dios trae revelación y Dios nos enseña y nos muestra y ilumina nuestros ojos. Pero mantengámonos en lo básico, en las letras rojas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque Jesús siempre vivió en armonía con lo que decía el Padre y lo que hacía el Espíritu Santo. Y nosotros cuando aprendemos a vivir con lo que ha establecido el Padre para nuestra vida, siguiendo el modelo de Jesús y dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a vivir bien. No nos va a faltar nada. Marcos. El propósito de Marcos, dar a conocer a Jesús a los romanos como Salvador, Redentor, Hijo de Dios. Tenemos que Marcos, ¿verdad? Tiene varios principios importantes también. Aquí cuando nosotros leemos en Marcos, quiero concentrarme en el capítulo número 6. Capítulo número 6 de Marcos. Dice algo bien importante, que lo menciona Mateo también, pero Marcos lo da con un poquito más de profundidad. Y es que dice que Jesús fue rechazado en Nazaret. Mateo te da como con muchos lujos de detalle, muchos de los milagros, muchas de las obras, muchas de las cosas que hizo Jesús. Y cuando lo vamos entonces a Marcos, vemos que es el mismo Jesús del que estamos hablando. Sigue haciendo obras, sigue haciendo prodigios, sigue haciendo milagros. Sin embargo, en el capítulo 6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos,
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hablamos ahorita que parte del ministerio de Jesús contenía lo que era la enseñanza, la predicación, la sanidad, la restauración, la liberación. Y vemos que aquí eso no se está manifestando. Se está manifestando la enseñanza, que fue lo que pudo hacer allí. Sin embargo, no se vieron esos milagros tan espectaculares que con más detenimiento, ¿verdad?, les invito a leer. Y que todos conocemos que hizo Jesús. Y te lleva a preguntarte, ¿por qué es eso? Si estamos hablando de la misma figura de Jesús. ¿Por qué en un lugar puede hacer milagros y por qué en otro lugar no puede hacer milagros? Y el texto refiere a la incredulidad, a la falta de fe, al no creer. Pero también nos habla un poco de lo que es el espíritu de la familiaridad. Y es algo sobre lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque el espíritu de la familiaridad y de la incredulidad va a impedir que se manifieste el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Tenemos que tener mucho cuidado con no honrar. La honra es un principio del reino. Y nosotros honramos a Dios, reconocemos su poder, reconocemos su soberanía, pero también honramos a aquellos a quien Dios también ha puesto en autoridad aquí en la tierra. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes. Y muchas veces se nos mete en la cabeza que, porque yo también soy cabeza y no soy cola, como que ese principio de honra no aplica a nuestra vida. Y lamentablemente, muchas veces vemos cómo el poder que estaba contenido en Jesús, que era Jesús, ni a él mismo esa deshonra, esa incredulidad y ese espíritu de familiaridad le permitió operar. Y si nosotros queremos vivir el evangelio del reino, uno de los principios que nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida es el principio de la honra. Vamos a ver que cuando nosotros vamos a hablar definición de lo que es honra, honra es estima, es respeto, es buena opinión, es demostración de aprecio, es reconocimiento de virtudes, de mérito, implica amor, implica sujeción, implica obediencia, implica deferencia. Lo contrario a la honra, ¿saben lo que es? Rebelión, murmuración, desobediencia, altivez, falta de respeto y tratar a otro como un ordinario. Y este principio de honra, como les mencioné, se la debemos a Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra primera dirección hacia la honra. Pero también se la debemos a los que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros leemos este capítulo, dice que cuando hablaban de Jesús, hablaban como que, adiós, pero ¿y este? Ese no es el hijo de María y de José. Ese no es el carpintero este. Que también, que tiene sus hermanos ahí, Jacobo, Judas, Simón. Pero es que ¿acaso no están aquí con nosotros también nuestras hermanas? Era como un común más. No supieron reconocer el depósito, la misión, el poder, la autoridad que estaba encerrada en Jesús. Y Jesús ya no camina entre nosotros, pero caminas tú y camino yo. Que somos, ¿verdad?, templo del Espíritu Santo. Caminan nuestros líderes, nuestros pastores. Caminan nuestros gobernantes. Y cuando yo te deshonro, cuando yo te pongo como que tú eres menos que yo, aún estando en el mismo reino, ya yo estoy operando en un principio de deshonra. Y ya el reino de Dios no se está estableciendo en mi vida. Y ya yo no estoy representando el reino que Jesús nos estableció y nos mandó a predicar.
Y tenemos que ser bien cuidadosos, porque la honra nace del corazón y se expresa con palabras, se expresa con hechos. Es voluntaria, no se impone. Yo no te puedo decir, tú, honra aquí, porque ya yo te lo estoy pidiendo. No nació de tu corazón. Para poder ser partícipes de la gran comisión que Jesús le estableció y le pidió a sus discípulos y que nos pide a ti y a mí, nosotros tenemos que operar en el principio de honra, tenemos que operar en el amor, tenemos que operar en la misericordia, tenemos que operar en el principio de que yo soy un servidor de Cristo. Yo vine a servir y no a ser servido. Yo vine a quitarme yo para ponerte a ti, si eso es lo que te va a llevar a sus pies. Yo vine a quitarme la correa de mi cinto para lavarte tus pies, porque me di cuenta que tú no lo hiciste y que eso es bien importante, pero eso habla de la disposición de mi corazón de salir de mi posición, de la cualquiera que sea, para demostrarte que el amor de Dios es soberano, que es más grande, que hay un propósito mayor que nos une a ti y a mí. Jesús reprende también a sus discípulos por la incredulidad y la dureza de su corazón. Y los envía con dos requisitos mínimos. Acción, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. También les invita a creer, a tener fe. Porque al que creyere le seguirían las señales de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en la mano serpientes, que no les harían daño y poner sus manos sobre enfermos y sanar. Y esos son los mismos requisitos que nos deja el Señor a nosotros como iglesia amada. Establecer el reino, accionar en fe. No vamos a ver milagros, no vamos a ver proezas, no vamos a ver cosas maravillosas si no creemos y si no accionamos, si no vivimos bajo los principios establecidos en el reino. Para ir terminando e ir cerrando, principios importantes también que establece este libro. No es lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale. Lo que habla de la limpieza de nuestro corazón, lo que contamina. Muchas veces pensamos, ay, no comas esto, no comas lo otro, vamos a hacer esto más. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué hay depositado que cuando abrimos nuestra boca para hablar o cuando simplemente no la abrimos pero se nos sale por los ojos o por los poros, como quien dice por ahí, ¿qué estamos expresando? Tenemos las llaves para atar y para desatar. Se nos fueron entregadas cuando vivimos bajo ese reino. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. El reino es para los humildes, para aquellos que sirven. La salvación es para todos, porque esto no se trata de obras, sino se trata de la disposición de mi corazón. Y hay algo con lo cual los quiero dejar. Sorelis, por favor, ¿me puedes ayudar donde quiera que estés? Voy a hacer una representación aquí para ir terminando. Pastora, no terminé con Lucas ni con Juan. Voy a prender fuego, nadie se alarme, no, espero que no salgan los sprinkles ni nada. Es simplemente una demostración que quiero hacer. Para representar cuando nosotros vivimos una vida de reino versus cuando no la vivimos. Este globo que está aquí va a representar nuestra vida. Nuestra vida quizás con cada una de las cosas que hemos alcanzado por nuestros méritos, porque estudiamos mucho, porque me fajé y lo alcancé, por mis propias capacidades, por todo aquello que tengo, que me han dado y que se me ha añadido. Pero es una vida quizás que no necesariamente tenga a Dios. O es una vida que pues yo he decidido vivirla a mi manera.
bajo mis preceptos, bajo mis principios, bajo lo que yo entiendo que es la ley, bajo lo que yo entiendo que es vivir en el reino, sin sujetarme necesariamente, sin el principio de honra, sin ninguna de cada una de las enseñanzas que Jesús nos ha estado ministrando hasta el libro de Marcos. ¿Qué sucede? Al igual que el trigo y la cizaña, llega un momento de ser probados. Y es cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por adversidades, cuando se aprieta la cosa, cuando nos encierran por tanto tiempo en nuestra casa, cuando de repente nos dicen ya no tienes trabajo, cuando nos dicen pues mira, ahora las cosas se hacían de esta manera y ahora hay que hacerla de otra, cuando me piden lo que quizás yo no tengo. Hasta ahora se ve bonito. ¿Puedes agarrarla ahí un momentito? Pasó por el fuego, y espero que nadie grite, pero que pasó por el fuego y de nada quizás me sirvió. Lo que yo tenía, lo que yo había logrado por mis propios méritos, por mi propia fuerza. Se veía bonito, parecía duradero, pero no lo fue. Ahora yo vengo y tengo un encuentro con Cristo. Y en ese encuentro con Cristo se establecen sus principios de reino. Y me empieza a llenar con su palabra, y me empieza a llenar con su espíritu, y me empieza a decir, mira, no es a tu manera, es a mi manera, déjate guiar, déjate llevar, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Confía en mi palabra, yo soy tu padre, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. No tengas afán, cada día trae su propio afán, confía en mí, descansa, pide por mi reino, que se establezca mi reino, comienza a servir, comienza a honrar. Y esa misma vida esa misma vida, ¿verdad? Ahora vamos a usar el agua como representante de su palabra, de su espíritu. Me empieza a llenar. Y yo me dejo llenar, porque eso es bien importante. Dejarnos llenar por su espíritu, instruirnos en su palabra, crecer, aprender, buscar, leer. Y ante los ojos de todo el mundo quizás parece la misma vida. Del mismo color, del mismo tamaño, pero hay algo diferente. Y es lo que me llena, es lo que me nutre, es lo que me fortalece, es lo que me sustenta, es lo que tengo, es lo que me dirige, es lo que ahora yo tengo para dar. Y llega el día malo, porque si alguien piensa que a los cristianos no le llega el día malo, está en otro evangelio. A los cristianos nos llega el día malo y nos pasan cosas malas y nos pasan cosas difíciles y atravesamos por tempestades y la cosa se aprieta también. Pero hay algo diferente. Y cuando yo voy y paso por ese mismo tormento y yo paso por esa misma situación que en un principio me destrozó, me explotó, me desbarató la vida, lo que yo tengo dentro me sostiene. Su espíritu me sostiene, su palabra me sostiene, su espíritu me llena. Quizás puede que se quede la evidencia de que pasé, pero como les decía la semana pasada, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo soy testigo del reino, yo soy testigo de que en el reino se puede vivir, de que se puede llevar, de que he tomado mi cruz y he decidido seguirle, porque Él es el que me llena y me sustenta, porque Él no va a permitir que el fuego me quebrante. Pasaremos por las aguas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no me van a negar. Pasaré por el fuego y no me quemaré. Pero es cuando nosotros decidimos vivir su palabra, es cuando nosotros decidimos vivir y experimentar y dejarnos llevar por los principios del reino. Si hasta aquí fuera mi parte y no tuviera ninguna otra oportunidad de seguir enseñando lo que es principio de los evangelios del reino, que se quede esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivamos el reino. Que sea como ese appetizer que hablamos la primera vez. Busquemos leer el evangelio.
Busquemos seguir sus pasos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Lo has engrandecido? ¿Estás siguiendo sus pasos? ¿Estamos predicando y viviendo su reino? Y si no lo estamos haciendo, Señor, dame la nueva oportunidad de ser lavada otra vez y de volver a ser restaurada. Abre mis ojos para que mis ojos vean tu luz y yo empiece a vivir el reino como debe de ser. Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Creo que podemos estar de pie y dándole el aplauso al Señor y dándole la gracia a nuestra hermana Soneli por tan preciosa enseñanza, tan poderosa, tan profunda y a la vez tan sencilla, tan entendible. Esta es la calidad de enseñanza que se da en casa. Espero que esto le hayas abierto el apetito, dije, aleluya, para buscar más del Señor. Como ustedes vieron, 4 evangelios, 3 de ellos sinópticos, que significa que revelan básicamente la misma cosa en diferentes formas, y Juan totalmente distinto, pero el mismo Jesús, el que está aquí en esta noche, el que quiere llenar nuestra vida, el que quiere que nos rindamos ante Él, que vivamos en paz, en armonía, completos. En Cristo estamos completos. No hay razón para que tengas un vacío, a menos que no estés haciendo fuerza con Dios. Es que nadie puede pelear con Dios y vencerle. Yo creo que hay que rendirse. Yo creo que llegó el momento de nosotros disfrutar el Evangelio y vivir confiadamente en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si en esta noche hubiese alguna vida para Jesús que necesite la oración, yo le invito. Gracias a todos por estar aquí. Aquí están los valientes, los que dicen no hay pandemia ni hay amenaza que me detengan. Yo sé en quién yo he creído. Aquí hay gente que le ha creído a Dios y por eso estamos aquí. Y damos gloria a Dios. Yo felicito, Mirna, gracias. Yo sé que tú vienes de tan lejos, hija. Te felicito, gracias. Felicito a todos los hermanos. Yo los veo y digo, aquí están los valientes de Dios. Y doy gracias a Dios por una iglesia que es un remanente, ¿sabe? Porque como dijo un evangelista, yo no lo entendía. Cuando nosotros comenzamos en la casa pequeña, nuestra casa, vino un predicador muy prominente de Cuba y me dijo reverenda. En aquel tiempo se usaba mucho la palabra reverenda. Reverenda no es un 747, ni es un jumbo jet. Es un jet. Es un remanente que se levanta. Y yo digo, santo Dios. Y, ¿verdad, Pastor Ramón? Lo vemos, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean escogidos. Nos ayuda el Señor, hermano, de verdad que sí. Cristo viene pronto. Tenemos que estar apercibidos, buscando de Él, llenándonos de Él. Porque se puede vivir una vida victoriosa. Pregúnteme a mí, yo te puedo hablar. Que me ha pasado de todo y estamos de pie. Y seguimos de pie. Porque vivimos en el reino, pastor. Amén. Damos gracias a Dios. Los amo a todos, los bendigo. Padre, te damos las gracias. Gracias por esta enseñanza tan preciosa. Gracias por Soneli. Gracias por esta mujer de Dios. Gracias por casa, por cada maestro, por cada hombre y mujer que enseña, por cada pastor, evangelista, por cada profeta, Señor, por cada apóstol. Padre, estamos para edificar el cuerpo, para edificarnos mutuamente, para animarnos a seguir hacia adelante. Señor, gracias. Nosotros declaramos y creemos firmemente que tú eres, Señor, soberano sobre nuestras vidas. Rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Hoy nos hiciste recordar que tú sigues siendo nuestro Padre eterno, Dios todopoderoso en el cielo, y que debe ser hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, pero somos nosotros los que debemos someternos a esa voluntad. No podemos pedir que se haga una voluntad cuando nosotros nos resistimos a hacerla. Señor, nos rendimos a ti, te pedimos perdón.
Señor, permite que podamos honrar lo que tú has puesto, Señor, y has establecido, para que se manifieste tu gloria sobrenatural. Sana nuestros corazones, sana nuestras vidas, sana, Señor, restaura. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dirígenos a toda verdad y a toda justicia. Te agradecemos tus misericordias que se renuevan cada mañana. Señor, salva a nuestra familia, salva a las personas que hemos estado llevando tu mensaje, Señor. Los televidentes, audiencia, Padre. Aquellos que están a través del Facebook, Señor, y que están en una encrucijada, viviendo momentos tan difíciles, porque se han dejado amedrentar por el ruido del mundo y todo ese sonido perturbador, mientras hay un sonido de paz, de armonía, de gozo, Shenda, de justicia y de esperanza, de salvación, el que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Declaro sanidad, declaro liberación y declaro salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia va con nosotros. Y como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados, Señor. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos, hermanos. Si alguno, escúcheme bien, no ofrendado, ofrenda a Dios, aleluya, Dios bendice al dador alegre. El viernes los jóvenes están aquí en la nave y están invitados todos los hermanos que puedan venir. Y el domingo estaremos aquí predicando la palabra, no se quede nadie. Y estamos a 2 semanas, bueno, a semana y media, para celebrar los 20 años que tú llegaste, Hernán. 20 años. Tú llegaste en la inauguración. ¿Cuántos llegaron durante, quiero ver las manitas, cuántos llegaron al nuevo templo? Al nuevo templo. Amén, 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 amén. Pues son muchos los que llegaron al nuevo templo, damos gracias a Dios. ¿Cuántos cruzaron de allá para acá? Amén. Y otros ni aquí ni allá, pero todos los bendigo, hermanos. Los amamos, ¿sabes? Los bendecimos. Dígame. Gracias. Pero deja que salgamos del aire. Los bendigo a todos. Yo sé lo que te digo. Amén. Amén. Un momentito, ¿verdad? Para que salgamos en orden.